Bienvenidos a nuestro primer webinar del año, Comercio Exterior sin filtros, lo que nadie te dice. El día de hoy tendremos un invitado especial, Waste Import and Export Limited. Ellos son un consorcio de empresas especializadas en trading, export and import. Por parte de ellos nos acompañará Jonathan Amezquita, que es agente directo en China, Yasmin Cadena, que es agente directo en Colombia. En lo que respecta a World Trade Division, vamos a tener la participación de Cristina Figueroa, que es nuestra gerente técnica, y quien les habla, Diana Cumaco, gerente aduanera de la organización. Bueno, este va a ser el temario y los temas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tratar desde mitos del comercio exterior, expectativa versus realidad de algunos de los casos más importantes y más relevantes que hemos tenido bajo nuestra experiencia, el verdadero costo de las operaciones de comercio exterior, todos aquellos conceptos que usualmente intervienen y que en algunas ocasiones no tenemos dentro del radar que se nos pueden llegar a generar, actores estratégicos que vamos a tener la intervención en nuestros procesos de comercio. Y al final vamos a hacer un cierre con la parte de cambios regulatorios que los importadores deben tener presente actualmente. Cerraremos con una sesión de preguntas con el fin de poder ir aclarando todas las inquietudes que se les puedan llegar a generar. Entonces doy paso a mi compañera Cristina Figueroa para que inicie con el temario que tenemos el día de hoy. Gracias. Bueno, buenos días para todos, nuevamente bienvenidos. Esperamos que esta capacitación o más bien esta charla sea de utilidad para ustedes y para sus compañías. Como bien lo decía Diana, la idea es iniciar con algunos mitos o algunas creencias que nosotros como asesores en comercio exterior hemos podido identificar a lo largo del funcionamiento de nuestra compañía y que nos pasa siempre con las empresas que llevan mucho tiempo o con las que están iniciando sus operaciones de comercio exterior. El primer mito y que casi siempre sucede es cuando entramos a notificarle al importador algún requerimiento, alguna normatividad nueva, algún requisito con el que debe entrar a cumplir, normalmente la respuesta del importador es eso ya lo hace mi agencia de aduanas. Si bien es cierto, la agencia de aduanas es un actor importante dentro de la cadena logística, este actor no se encarga de absolutamente todo. Y es importante tener en cuenta que el importador es el principal funcionario o digamos que es el principal actor dentro de toda la cadena de comercio exterior. La agencia de aduanas, ¿a qué se dedica? Ellos efectivamente hacen una revisión de toda la normatividad, ellos hacen una revisión de los documentos de la operación, se encargan de que la operación cumpla con ciertas restricciones administrativas y de obtener levante. Ese es el principal objetivo de la agencia de aduanas, obtener levante de la mercancía, obviamente cumpliendo con los requisitos aduaneros, pero todo en base a la información que recibimos del proveedor o que recibimos desde el importador. ¿Qué hemos podido identificar en estos años de experiencia? Y es que, por ejemplo, hemos encontrado empresas que llevan 10 años trabajando en comercio exterior y jamás han legalizado un giro. Sus trámites cambiarios no están, digamos que, al día con la normativa y son susceptibles a una sanción. Hace poco tuvimos la posibilidad de asesorar a un importador que ya llevaba más de 5 años trabajando en operaciones de comercio exterior, sus giros eran anticipados y él no sabía que tenía que legalizar. Su agencia de aduanas efectivamente hacía todo el trabajo, nunca tuvo inconvenientes en un control simultáneo, tenía levante sin problema, pero digamos que la agencia nunca levantó la mano y le preguntó al cliente como, venga, ¿usted está legalizando sus giros? Hay que tener presente de que no solamente el levante de la mercancía nos da como por finalizado todo el tema de comercio exterior. Tenemos 5 años en donde la DIAN va a estar revisando la documentación y en donde nos pueden requerir acerca de cualquiera de las operaciones que nosotros tenemos. Otro de los eventos que hemos revisado y en donde nos damos cuenta de que la agencia de aduanas no se encarga absolutamente todo es con la parte ambiental. Nosotros somos uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con registro de aparatos eléctricos y electrónicos, que es una normativa que en su momento, en el 2020, fue nueva y nadie conocía, pero que aún en el 2025 hablamos con los importadores y sigue siendo nueva. Entonces, las agencias de aduanas en ese tipo de requisitos, en donde digamos que no es un requisito, valga la redundancia, para obtener levante, no entran a hacer esa revisión y no entran a hacer como esa alerta al importador de venga, usted tiene que cumplir con este trámite que es posterior al levante, pero que de igual manera le pueda acarrear una sanción, le pueda acarrear un requerimiento por parte del ANLA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes puedan visualizar acá? Y es que no todo lo hace la agencia de aduanas. A veces es necesario tener una persona aliada, una empresa aliada, un asesor en comercio exterior preferiblemente, que les pueda tener actualizaciones en cuanto a normatividad, con los que ustedes puedan consultar temas que de pronto con la agencia de aduanas no se están dando de manera idónea o que de pronto necesiten una segunda opinión para ver o solucionar un problema que se esté dando dentro de la operación de comercio exterior. El tema de la validación de las partidas arancelarias y
las restricciones administrativas. Normalmente las agencias de aduanas revisan y deben validar cómo está la subpartida arancelaria de un producto para validar temas de impuestos, de aranceles e IVA. ¿Qué es lo que pasa? Y es que no todas las veces se identifica una restricción administrativa a tiempo. Por eso, antes de que ustedes puedan hacer la importación, la idea es que esa restricción administrativa que hace referencia a los requisitos que debe tener la mercancía para poder ingresar al país ya se haya superado y que ustedes le entreguen a la agencia de aduanas ya todo listo para que ellos puedan hacer la documentación antes de que arribe la mercancía, preferiblemente. Entonces, digamos que esto es como el primer mito. Lo que queríamos compartirles es que es bien importante que ustedes puedan reconocer otros actores de la cadena logística, los asesores en comercio exterior. A pesar de que no tenemos una responsabilidad como tal dentro del estatuto aduanero, estamos creados para ayudar a todos los actores de la cadena logística. Es decir, terminamos siendo un apoyo para la agencia de aduanas, un apoyo primordial para el importador que termina siendo nuestro cliente, un apoyo para la agente de carga y velamos porque toda la logística internacional y porque toda la operación de comercio exterior funcione como un relojito. El segundo mito que tenemos es el siempre lo hemos hecho así. O sea, nunca nos ha pasado nada, siempre se ha hecho de esa manera y totalmente ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y nosotros tenemos uno de los estatutos aduaneros más cambiantes. Es decir, en menos de una década ya hemos tenido 4 cambios mayores, es decir, hemos tenido diferentes decretos aduaneros en donde hemos tenido adicional a esos decretos unas resoluciones que los regulan y esas resoluciones y esos decretos han tenido modificaciones mayores que si nosotros nos ponemos a contar podemos hablar de decenas de modificaciones a esos decretos. ¿Qué pasa con ese cambio, digamos que tan frecuente en la normativa? Y es que uno tiende a desactualizarse muy rápido, eso por un lado, y por el otro ya uno no sabe si lo que estuvo vigente hace un mes todavía va a estar vigente en un mes más. ¿Qué sucede? Y es que nosotros tendemos a pensar de que como no nos ha pasado nada, lo estamos haciendo perfecto. Resulta que, como les decía, tenemos 5 años en donde nos pueden fiscalizar, en donde nos pueden revisar. Obviamente nos aplica la norma que pueda estar vigente en ese momento, pero es súper importante que ustedes puedan estar al tanto de los cambios normativos. La agencia de aduanas puede ser la más pila y puede conocer que van a haber cambios, que vamos a tener un desdoblamiento arancelario, que vamos a tener un nuevo reglamento técnico, puede tener toda la información, pero si el importador es el principal implicado, no conoce esos cambios, es como si no hubiésemos hecho nada. Cuando llega la DIAN, normalmente el requerimiento le llega al importador, entonces le va a decir, venga, usted en cumplimiento de X decreto o de X resolución, no, o sea, incumplió, debe reportar qué fue lo que hizo y de ahí queda el importador sin piso porque no va a saber cómo responder, no va a saber qué fue lo que pasó, diferente a si el importador está personalizado de su operación y puede conocer el proceso, ¿sí? Nuevamente les reitero, el asesor en comercio exterior siempre está apoyando toda la operación. ¿Cuál es el ideal? Y el ideal sería que ustedes pudieran estar atentos a todos los cambios normativos y que se les notificara. Yo creería que a veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces, si no me aplica a mí la norma, pues al menos me dijeron, pero es importante que siempre nos socialicen cuáles son esos cambios normativos que pueden o no afectar mi core de negocio, pero que al menos tuve la capacidad de poderlo revisar. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y es que no es solamente enviar la información por enviarla. O sea, yo les puedo enviar a ustedes el decreto con las, no sé, 500, 600, 800 páginas y no necesariamente eso significa que ustedes lo van a comprender. La tarea de nosotros es leernos ese documento, desglosarlo y sacar esos puntos claves para que ustedes puedan estar informados y puedan tomar decisiones. Entonces, ese es nuestro segundo mito. Nuestro tercer mito, y a veces le aplica un poco más a los importadores nuevos, y es que el comercio exterior es fácil. Si bien es cierto, no es difícil cuando lo sabemos hacer, tampoco podemos decir que es fácil. Entonces, cuando hablamos de una importación o una exportación, casi siempre uno escucha, eso mándelo por tráfico postal, que es sencillo. No termina siendo tan sencillo. ¿Qué es lo que pasa con el tráfico postal? Y es que nos permite disminuir los tiempos en el trámite aduanero. No significa que no pase por un trámite aduanero, solamente que pasa por un trámite simplificado. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Y es que el tráfico postal tiene ciertas condiciones de peso, de medida, de tipo de producto, en donde nos van a ir sesgando y van a haber algunos productos que definitivamente no pasen por tráfico postal y tengamos que hacer una operación formal. En el caso en el que tengamos que hacer una operación formal y sea mi primera operación, ahí te ponen a correr un montón porque empiezan a correr los tiempos de nacionalización, que normalmente es un mes, y tú tienes que conseguirte una agencia de aduanas, tienes que conseguirte un contador, tienes que pasar un estudio de seguridad, tienes que mirar el tema de muchas veces restricciones administrativas que no se tuvieron en cuenta, y ahí empieza a enredarse todo el tema.
y termina siendo la primera importación toda una tortura y hasta ahí nos llegó nuestro primer importador porque no se pudo asesorar de manera correcta en cuál era la manera correcta para usar, digamos que los diferentes tipos de importación que nos da el estatuto aduanero. ¿Qué les recomendamos? Y es asesorémonos antes de, si yo quiero traer X producto, validemos con un experto en comercio exterior qué necesita ese producto, no solamente para las empresas nuevas, sino también para las antiguas. Nos ha pasado que hay importadores que llevan 10 años importando, arrancan un nuevo nicho de mercado, traen el producto y cuando ya está acá, ay, eso necesitaba registro de importación o ay, eso necesitaba registro INVIMA. ¿Y qué pasa? Probablemente no perdamos la mercancía, tengamos que hacer algún tipo de traslado a depósito o tengamos que mirar de qué manera podamos gestionar eso. Pero lo que sí es inevitable es que podamos tener costos y tiempos. Entonces, importante tener en cuenta eso que no termina siendo tan fácil. El tema de la clasificación arancelaria y ahorita con el tema de la inteligencia artificial, casi siempre le dicen a uno como eso, páselo por ChatGPT que él le saca a usted la partida arancelaria. Claro, tú la puedes pasar, pero no necesariamente significa que esa partida arancelaria es la que necesariamente le aplica a tu producto. La inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas están para ser utilizadas, pero el talento humano efectivamente termina siendo mucho mejor. Entonces hay que tener atención en la clasificación arancelaria, tengamos en cuenta que ese es un punto de partida para saber si necesitamos cumplir con trámites adicionales como vistos buenos, registros de importación, licencias y pues para el tema de liquidación de impuestos, ¿vale? La liquidación de impuestos también tienden a decir que es muy fácil, simplemente usted coge el CIF, le saca el arancel, suma CIF, suma arancel, saca el IVA y esa es toda su liquidación de impuestos. Ojo aquí porque la idea de liquidar impuestos es validar si mi producto se puede, por ejemplo, acoger a una preferencia arancelaria. La idea aquí es mirar si yo estoy tomando bien los conexos para mi flete y estoy tomando bien mi valor en aduana. Entonces, ¿cuál es aquí la recomendación que nosotros tenemos? Y es, la idea es que ustedes se asesoren. Va a llegar el momento en el que ustedes digan, listo, es que este producto lo llevo trayendo desde hace 10 meses, tengo un asesor que me está dando actualización normativa, tal vez yo no necesite mucho de una agencia de aduanas, me voy como un importador directo, ¿sí? Pero mientras ustedes estén aprendiendo, mientras ustedes estén, digamos que un poco, por decirlo así, cojos en el proceso, lo mejor es que ustedes puedan tener un asesor que esté acompañándolos de manera directa. Nosotros dentro de los servicios que tenemos en WorkTrack New Vision tenemos uno muy interesante que se veía en el video y es el tema del diagnóstico de comercio exterior. ¿Qué nos permite hacer ese diagnóstico? Y es evaluar cuáles son los factores de riesgo de su operación y hacer planes de acción. Entonces, pues para que lo tengan por ahí dentro de sus apuntes, por si llegan a estar interesados en ese servicio, podríamos entrar a asesorarlos, validar cuáles son esos factores de riesgo dentro de sus operaciones y de ahí poder tomar acciones. Pasando al segundo tema, vamos a ver el verdadero costo de las operaciones de comercio exterior. Normalmente, dentro de las operaciones de comercio exterior, nosotros tenemos los tres principales rubros, que es el transporte internacional, los impuestos y aranceles y el almacenamiento. ¿Qué pasa aquí? Y es que nosotros podemos decir, listo, el transporte internacional, pues ya nosotros tenemos un aliado, con él trabajamos, con él nos casamos, pero no necesariamente debería ser así. Tengamos en cuenta de que ahorita con el congestionamiento que tenemos en algunos muelles, con la falta de tarros o de contenedores a nivel internacional, los fletes están tendiendo a ser un poco variables, por no decir que altos, y la competencia entre la tarifa que tienen los agentes de aduanas y las aerolíneas junto con las navieras termina siendo bien interesante. La idea es que ustedes puedan cotizar con diferentes aliados cuál es el flete y no se casen con uno solo, sino que sencillamente puedan trabajar con el que les dé la mejor tarifa y la mejor atención. En cuanto a impuestos y aranceles, como les hablaba hace un ratico, podemos mirar el tema de la validación de poder adherirse o poder acogerse a un tratado de libre comercio, analizar obviamente cuál es el producto, mirar si está sujeto, si está dentro de ese tratado de libre comercio, qué debo hacer, qué requisitos me pide para acogerme a una preferencia arancelaria y pues validar si mi proveedor está en la capacidad de expedirme el documento primordial para esto, que es un certificado de origen. En el caso de exportaciones, pues mirar si podemos estar en el tema del Plan Vallejo y demás. Cuando hablamos de almacenamiento, la misma historia que con el transporte internacional, no es necesariamente casarnos con un depósito. La idea es poder cotizar y tener diferentes actores que nos permitan tener un poder de decisión. Y decir, como yo me quedo con Pepito Pérez, porque Pepito Pérez me brinda un buen servicio, una buena tarifa y con ellos puedo trabajar oportunamente mis cargas. Ahora bien, a mayor carga, pues obviamente ustedes tienen un mayor poder de negociación y eso les va a permitir poder negociar con cada uno de los actores. Hay algunas situaciones que generan costos que no necesariamente estamos viendo. Entonces, por ejemplo, los retrasos en los documentos. Muchas veces hablamos con los importadores y les decimos, por favor, envíeme la factura con la que usted hizo el giro. No, yo hice el giro con la proforma, espéreme, ya pido la factura.
y nos quedamos esperando 1, 2, 3, 4, una semana y nada que llega la factura. ¿Qué es importante? Necesitamos la documentación lista para poder tramitar el registro de importación, para poder tramitar la declaración de importación y que la agencia de aduanas pueda hacer su trabajo de manera óptima. Si no le damos el insumo, obviamente no van a poder trabajar. Tener el documento de transporte o tener la liberación del documento de transporte. Aquí también tenemos algunos retrasos. Muchas veces, no sé, el proveedor se le olvidó liberar el BL, muchas veces no hemos hecho el pago, no sé, porque contabilidad está embolatado con cierre contable y no pudo hacer el pago de la liberación. No haber iniciado los trámites de visto bueno, los trámites de registro de importación. Como les decía, el ideal de todo lo que tiene que ver con restricciones administrativas es tenerlo listo antes de que la mercancía arribe. Una vez la mercancía arribe, que ya la agencia de aduanas haya montado registro, licencia de importación y que pueda dar continuidad. O pues no contar con el certificado de origen que pueda certificar porque nosotros nos acogimos a una preferencia arancelaria. Acá en errores y sanciones en procedimentales. Por ejemplo, cuando nosotros traemos una mercancía en descargue directo porque la necesitamos urgente, pues para los que no saben, descargue directo es una mercancía que viene vía aérea, llega a Colombia, ese mismo día se descarga, se nacionaliza, se paga impuestos, se hace todo y se entrega al cliente. Es un descargue directo porque es una mercancía que necesita ser entregado de manera rápida. Eso lo que hace es que la operación tenga que ser mucho más ágil. Si nosotros no tenemos todo listo, pues no alcanzamos el descargue directo y eso inmediatamente me alarga la operación 3 a 4 días. Entonces, lo que queríamos hacer en un inicio, que era disminuir en tiempos, terminamos haciendo lo contrario, que es incrementar los tiempos, incrementar los costos. También podemos ver en esta parte la declaración anticipada. En este momento la declaración anticipada le aplica de manera obligatoria a algunos productos y cuando no la presentamos, pues toma tiempo y toma dinero solucionar esa no presentación. Que es importante tener en cuenta y es que los tiempos se dan, es más porque yo le presento mi declaración de corrección a la agencia, a la DIAN me responde, después vuelvo yo y le respondo, entonces se vuelve quien responde, el tiempo en que se demoran en responder y ahí se acabó. El tema de la clasificación arancelaria. Muchas veces nosotros lo que decimos es que la clasificación arancelaria ya la tenemos, que nosotros no... que no la dio el proveedor, que no la dio Pepito. Lo necesario es que ustedes revisen su clasificación arancelaria, que sepa cuáles son los impuestos. Si tenemos dudas, existe clasificación arancelaria de la DIAN. Algunos tips para que ustedes puedan disminuir esos costos que no estamos viendo, es decir, los temas documentales, los temas de liquidación de impuestos, lo último que acabamos de hablar, y son las auditorías internas. Hay que revisar internamente dentro de la compañía qué está pasando, qué es lo que me está causando retrasos, qué es lo que me está causando errores, en dónde está el cuello de botella. Si el cuello de botella se da porque mi proveedor no tiene un buen tiempo de respuesta, debo empezar a exigirle y debo empezar a tener algunas acciones con respecto a ese proveedor. Entonces, la idea es que ustedes puedan auditar su proceso de comercio exterior, puedan auditar sus importaciones y conocer en qué partes tienen retrasos, en qué partes hay cuellos de botella y en qué partes hay factores importantes de riesgo. Verificar los errores frecuentes. Los errores frecuentes es algo que valga la redundancia, es muy frecuente en los importadores. Nosotros podemos tener clientes en donde en la primera operación la factura le faltaba el alcance al Incoterm. Segunda operación, le sigue faltando el alcance al Incoterm. Tercera operación, le sigue faltando el alcance al Incoterm. Entonces uno dice como, bueno, si nosotros podemos ajustar ese pequeño error que me retrasa la operación, pues en la primera está bien, yo pago por tiempos, yo pago por errores, pero ya en la segunda y en la tercera debió haberse subsanado eso y eso se crea con un manual de buenas prácticas que no solo debe conocer el equipo de trabajo y nosotros como importadores, sino que también lo deben conocer mis aliados y ajustarse a él. Si yo tengo un manual de buenas prácticas y manejo buenas prácticas dentro de mi operación de comercio exterior, pues mis aliados deberían hacer lo mismo. Los indicadores de costos operativos. Aquí es importantísimo tener números. Si uno tiene números, puede tomar decisiones. Cuando yo conozco los costos de mis proveedores, yo puedo decir, bueno, es que el proveedor A es muy costoso, pero es que su servicio es el mejor, ¿sí? O yo puedo decir, escogí al proveedor B, el servicio no es tan bueno, pero los costos lo justifican. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que necesitamos? Y es tener indicadores de los costos de mi operación, saber cuáles son los costos logísticos, saber cuánto me cuesta el transporte interno, cuánto me cuesta mi gestión aduanera, cuánto me está cobrando, por ejemplo, mi agencia de aduana, que hemos evidenciado en los importadores y es, ahora existe la intermediación. Si bien es cierto, nosotros como asesores en comercio exterior somos unos intermediarios, por así decirlo, somos transversales en toda la operación, nosotros jamás llegamos a ser la mitad entre la comunicación de la agencia de aduanas y el importador. ¿Qué es lo que hemos visto? Y es que hay un actor que está en la mitad,
que va y le dice a la agencia de aduanas lo que dijo el importador y después el importador va y le dice lo que le dijo la agencia de aduanas. Entonces se vuelve un canal de comunicación muy atropellado, en donde el importador cree que siempre está hablando con la agencia de aduanas y no es así. Entonces, ¿qué hemos evidenciado? En declaración de importación tenemos agencia de aduanas Pepita Pérez nivel 1 y uno listo, entonces páseme la factura de la agencia de aduanas. No, es que a mí no me factura la agencia de aduanas, sino que a mí me factura, no sé, Pepito Aguilar. Entonces ahí queda uno como, venga, pero usted no está trabajando directamente con su agencia, sino que está trabajando con Pepito Aguilar, que probablemente pueda hacer bien su trabajo, pero la comunicación no es directa, el pago no es directo, lo que nos puede dar a pensar que obviamente Pepito Aguilar está teniendo una comisión por la actuación que está haciendo frente a la agencia de aduanas y frente al importador. Entonces aquí es importante que ustedes puedan revisar si su relación es directa con la agencia, que es lo que nosotros recomendamos y lo que recomienda la aduana. Y aquí pues pasamos a la segunda parte que va a liderar pues mi compañera Diana. Espero que por este lado pues les haya servido esos tips y les haya servido como esos jaloncitos de orejas que de pronto uno tiene y que de pronto no ha sido muy consciente de que está haciendo en su operación. Entonces le doy paso a Diana para que ella continúe. Claro que sí, Cris. Yo creo que algo de lo que Cristina ha entrado mencionando digamos que toda la primera parte del webinar es diferentes actores que aparecen dentro del proceso de comercio exterior. Uno quisiera, como empresa, poder escoger todos sus actores, pero definitivamente uno no puede decir quién le va a revisar la declaración de importación y quién no, porque ya tenemos una autoridad aduanera establecida para eso y eso pasa en cada uno de los países. Que es algo que es importante que ustedes entren a identificar y es esa serie de actores estratégicos que vamos a tener en todas las operaciones de comercio exterior y que van a haber algunos que son particulares a cada tipo de operación que se haya escogido. Desde World Trade Vision nosotros hemos categorizado, los hemos agrupado en 3 grupos para poder hacer la identificación de actores. Entonces arrancamos con todo el tema de negociación y despacho. Acá vamos a tener a los importadores, exportadores, y tenemos shipper, despachadores, el transporte local en cada uno de los países, bancos o entidades financieras, en el sentido de que en muchas de las ocasiones debe existir un pago o un anticipo para que el proveedor en el exterior inicie con su proceso de fabricación y por ende de despacho. Luego pasamos a la parte de tránsito internacional, en donde vamos a tener a las empresas transportadoras principalmente, en donde podemos encontrar navieras, aerolíneas, agentes de carga, dependiendo de la modalidad y del tipo de necesidad que se tenga por parte de ustedes como empresarios. Y las aseguradoras. ¿Cuál es la intención acá? Y es que siempre exista un seguro de la carga, porque no estamos sujetos a que no exista un siniestro en el tránsito internacional. Entonces, creo que todos hemos visto esas noticias en donde se hunde un barco, se cae una aeronave y quién responde por esa mercancía cuando no la tenemos asegurada. Luego de esto tenemos la etapa del arribo y la nacionalización. Acá destacamos actores como los depósitos y los muelles donde llega la mercancía, las agencias de aduanas, que sabemos que hay muchas empresas que optan por trabajarlo como declarante directo, pero igual muchas otras siguen trabajando a través de agencias de aduanas, nuestras entidades de control como lo es la DIAN y la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, que los apoya en diferentes controles de la carga, agentes logísticos, empresas de seguridad, volvemos a las empresas de transporte ya acá localmente, ya sea para temas de tránsito multimodal o transporte nacional, y entidades de control. Esta parte de entidades de control va a estar muy sujeto dependiendo del tipo de mercancía que tengamos. Con Cristina mencionábamos al inicio de que existen algo que son esas restricciones administrativas, unos requisitos especiales adicionales que tienen ciertas mercancías, el cual va a ser vigilado pues por algunas entidades precisas. En este caso, pues acá tenemos lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero también puede existir el Ministerio de Ambiente, el Consejo Superior de Estupefacientes, entre otras más, que pueden entrar a regular el cumplimiento de esas restricciones administrativas. ¿Qué quisimos destacar en esta parte? Y es algo que hemos venido, digamos que enfatizando mucho, y es que las empresas asesoras en comercio exterior, como es el caso de nosotros, están transversales en toda la operación. Podemos arrancar desde que el proveedor les envió la primera proforma para ver si cumple con los requisitos que nos exige Colombia, hasta el momento en el que la empresa de transporte nacional les entrega la mercancía en sus instalaciones. Entonces, en cada una de esas facetas podemos estar nosotros en el sentido de que la normatividad
tiene muchos requisitos y siempre han dicho que la aduana colombiana es una de las aduanas más difíciles a nivel latinoamericano, yo creo que a nivel mundial, en el sentido de la cantidad de exigencias que se tienen, y eso implica que muchos proveedores en el exterior pues no estén alineados con toda esa cantidad de requisitos que pedimos en Colombia para el proceso de nacionalización. ¿Qué sucede? Y es que como muchos de esos actores nosotros los podemos escoger, existen algunas variables que podemos tener en cuenta para que eso pueda suceder. Entonces, variables como cuáles, nos podemos guiar por aspectos como la experiencia y la reputación, cómo están ellos a nivel, digamos que nacional, cuál ha sido ese servicio al cliente que ellos han prestado, cuál ha sido ese cumplimiento normativo y de seguridad, que es importante acá tener en cuenta. Y es que en términos de aduanas, todas esas sanciones que nos van dejando las autoridades de control pueden llegar a ser, son notificadas por la DEN y por ende es información pública. Cris, ¿me haces un favor? ¿Cambias de slide? Gracias. ¿Qué otra variable se tiene en cuenta cuando se están seleccionando los aliados? Y es esa relación de costo-beneficio y servicio al cliente. Entonces, ahí va muy direccionado hacia el presupuesto que tengamos como organización. Sabemos que hay ocasiones en donde donde preferimos llevarnos, digamos que por el servicio al cliente que se tiene, independientemente del costo que se vaya a recibir, pero hay otras ocasiones en donde el presupuesto es muy limitado y es necesito cumplir con esto y me voy por la opción más económica, que es importante acá y es que podamos tener opciones. Entonces nosotros desde World Trade Innovation lo que hemos venido haciendo es acompañar a los empresarios a realizar cotizaciones con diferentes aliados que hemos venido creando en estos años con la organización para poder que ustedes tengan un panorama general y decir como, ok, mira, yo tengo las opciones de trabajar con estas 4 empresas, estos son los servicios que me ofrecen, estos son los costos, este es el servicio postventa y las garantías que ellos me dan. Ok, escojo la opción 1 con tales argumentos. Entonces, diferente a que no es que solamente he trabajado con Pepito Pérez toda la vida y yo creo que ellos son buenos, pero sales y buscas y encuentras a alguien que puede ser mejor, incluso con costos más competitivos. Y otro aspecto que también tienen en cuenta muchas las empresas, dependiendo del nivel de organización, es el tema de certificaciones y procesos internos. Entonces, hay organizaciones que requieren que sus proveedores cuenten con BASC, cuenten con ISO 9001 versión 2015 para garantizar la calidad de los procedimientos. Entonces, sabemos que ese tipo de certificaciones lo que da es un plus como tal a cada una de las organizaciones para ser escogidos como proveedores, pero no es la variable más importante que se tiene que tener en cuenta. En muchas de las ocasiones nosotros lo que hacemos es buscamos el proveedor, ya nos casamos con él, pero olvidamos que tenemos que empezar a tener una evaluación constante de ellos. Entonces acá la recomendación que nosotros damos es evaluemos continuamente el desempeño de esos proveedores que estamos teniendo. Mecanismos hay muchos. Nosotros digamos que enlistamos acá 4 para poder digamos que darles algunas ideas que ustedes puedan empezar a implementar. Entonces tenemos el tema de los indicadores claves de desempeño para poder mirar cómo estamos en esos indicadores de tiempo, de calidad, de respuesta, tener un feedback regular, que ustedes se reúnan con sus proveedores en determinado tiempo, ya sea semestral, anualmente o bianualmente, para entrar a revisar cómo nos ha ido, ven cuáles han sido esos procesos de mejora que hemos establecido, cuáles han sido los errores más frecuentes que hemos tenido, qué hemos hecho para subsanarlos, cuáles son esas nuevas exigencias que estamos teniendo por parte de la aduana, que es importante que nuestros aliados las conozcan. Y detrás de ese feedback regular encontramos las auditorías y revisiones periódicas, porque es importante que ustedes como empresas cuenten con una trazabilidad de cómo han sido los procesos que ustedes manejan. Entonces, cuando se hacen, digamos que en lo que respecta a los procesos de comercio exterior, unas auditorías, unas revisiones, ustedes pueden decir como, miren, yo arranqué con mi proveedor, lo que decía Cristina hace un rato, y es arranqué con mi proveedor teniendo 5 fallas en estos errores puntualmente que me generaron estos costos adicionales, pero en este momento ya 1 año, 2 años después, ya no tengo esos errores. Entonces, ustedes pueden llevar unos argumentos que son demostrables de cómo ha sido la evolución en la relación que tienen con sus proveedores. Diferente cuando nos quedamos con netamente percepción, porque yo puedo recordar solamente una operación que me salió carísima porque cometimos un error
y por esa operación juzgo toda la línea de negociación que he tenido con el proveedor. Cuando me siento a hacer la revisión, solo pasó una vez, solo que fue tan costosa que obviamente pues me queda en la memoria la situación que se presentó. Es diferente cuando tengo la información y digo como listo, tengo 30 operaciones, una me salió muy cara, pero miren que en las 29 restantes los costos fueron los que se habían proyectado inicialmente. Y finalmente temas de ajustes y renegociación. Entonces la intención siempre es que puedan, como el propósito de cada una de las organizaciones es crecer, lo cual implica que también van a tener un mayor volumen en las operaciones y por ende un poder de negociación. Se puede entrar a hacer una negociación de ven, yo quiero que me ajustes la tarifa, podemos hacer una validación, qué tipo de actividades podemos, digamos, que entrar a incluir dentro del paquete original que se tenía, pues para que ustedes también tengan un beneficio en términos de costos. Acá, digamos que en relación a consejos que les podemos dar respecto a la parte de proveedores, es establecer los acuerdos claros desde el inicio. El alcance y la responsabilidad que van a tener cada una de las partes siempre va a ser importante porque va a empezar a determinar en el momento en que nosotros tengamos un problema, que finalmente es cuando tú te devuelves a decir como qué fue lo que firmamos, qué fue lo que yo contraté. En el momento del problema, digo como, mira, es que el contrato, el acuerdo que yo tengo dice que tú te encargas de esto cuando se materializa este error. Ok, listo. Entonces yo me devuelvo el contrato, me devuelvo el acuerdo, digo, por favor, pues asume la responsabilidad o la responsabilidad compartida y empezamos a darle solución al inconveniente. Pero como usualmente nosotros pensamos que todo siempre va a ir perfecto, pues nunca tenemos unos acuerdos claros para lo que pase en la parte negativa. Y cuando se materializa empezamos a correr en círculos y ahora ¿qué hago? ¿Significa que yo tengo que asumirlo todo? Y eso es la intención de que no suceda. ¿Qué otra parte? Y es el tema de usar la tecnología y la automatización de los procesos. Entonces, la tecnología se ha venido creando, se ha venido mejorando con el fin de facilitar nuestros procesos. Entonces, de ahí que podamos tener repositorios, podamos tener temas de los indicadores en el tiempo, que tengamos una persona encargada que entre a relacionar toda la información de cada una de las operaciones que luego me pueda generar indicadores mucho más fáciles y obviamente la parte que les mencionaba de revisar los términos de pago y las negociaciones que se tienen. Entonces la intención es seguir mejorando esos perfiles que tienen como importadores y exportadores para poder tener un poder de negociación con ciertos actores en el proceso de negociación. Digamos que pensando en los actores estratégicos que nosotros tenemos en un proceso de comercio, es que decidimos y optamos porque en esta ocasión tuviéramos un aliado que conozca mucho más el proceso en origen, que es algo que nosotros no tenemos ese acercamiento, de ahí que Wave Import and Export Limited esté presente en este webinar para que ustedes primero pues puedan conocer todo ese proceso que muchas veces no conocemos de cómo funciona la parte en origen precisamente en China y adicional todas esas actividades y esas buenas prácticas que podemos empezar a implementar desde cada una de las organizaciones para que el proceso sea mucho más efectivo acá en Colombia. Entonces tengamos en cuenta que una buena planeación, lo cual incluye origen, siempre va a permitir que podamos tener mejores costos y mejores tiempos en la operación. Entonces, le damos paso a Wave Import and Export Limited para que ellos empiecen a exponernos pues toda esta información que va a ser súper valiosa para nosotros y pues que sea útil también para ustedes. Vale, muchísimas gracias, Diana, Cristina. Muy buen día para todos. Agradecemos pues el haberse conectado, agradecemos la invitación. Bueno, en el momento como tal, Jonathan está intentando conectarse porque pues está desde China, pero voy iniciando, me presento. Mi nombre es Yasmin Cadena, yo soy la agente directa en Colombia, que es el apoyo directo para todos los proveedores o las empresas que desean importar desde China, los clientes desde Colombia y pues tengo el contacto directo de la gente que es Jonathan. Dentro de esa parte, principalmente, pues les doy a conocer todo acerca de nosotros. No sé, ya vi la plantilla. Bueno, entonces, principalmente, pues conocer a Web Import and Export Limited. Somos un consorcio de empresas que especializas en toda la parte de actividad de training, exportación e importación, legalmente constituidas y registradas en Hong Kong y China. Dentro de eso, somos el aliado estratégico de varias empresas que desean importar productos desde China.
con base a lo que nos hablaba Diana y Cristina de los mitos, de toda la información ahorita por redes sociales, por muchísimas entidades, nos llega mucha información de que es súper, súper, súper fácil importar desde China. Puede que sí, depende del producto, depende de lo que nosotros queramos importar, pero hay que tener en cuenta muchas cosas con toda la información que nos están brindando ellas y obviamente tener aliados y tener la capacitación de asesoras en comercio exterior que puedan guiarnos en cuanto a eso. Sé que acá están conectados personas que ya importan desde China o personas que desean importar desde China. Les voy a dar a conocer un poco de cosas importantes que se deben tener en cuenta o nosotros como aliados directamente en China de expertos en trading, entonces vamos a manejar. En cuanto a la parte de proveedores legales y la validación de las empresas. Entonces, si nosotros ya importamos desde China, y ya tenemos un proveedor o una fábrica directa, que es los que nos importa, entonces el poder tener claro qué otras opciones. Una empresa nos contactaba y nos decía, mira, yo ya tengo proveedor, pero quiero mirar si realmente los valores que me están brindando son los correctos o puedo encontrar muchos valores mejores, productos que sean de mejor calidad, qué opciones. Entonces, tener varias opciones y tener el conocimiento en cuanto a eso es muy importante. ¿Qué pasa? En China se maneja por provincias y esas provincias se dividen en ciudades. Allá el proceso que se maneja es que manejan diferentes productos en áreas de producción específicas, es decir, en ciudades o en provincias específicas. Entonces, de acuerdo a eso, hay muchas empresas que realmente manejan una serie de productos y depende de la calidad, unos que simplemente lo manejan con baja calidad, otros que manejan media y otros que manejan alta. Entonces, es como la información principal en cuanto a eso. Que si nosotros no hemos importado, queremos importar, debemos tener muy claro el producto, que ya paso a explicarles esa partecita. La validación de las empresas. Entonces, allá directamente el agente directo, que es Jonathan, precisamente me está escribiendo que está en bodega, nada que se puede conectar por el VPN. Yo creo que conocen que en China es, digamos que la comunicación es privada ya y deben tener un VPN para la comunicación externa, pero no ha podido conectarse al Meet. Bueno, yo continúo con el proceso. Entonces, la validación de empresas es muy, muy importante. ¿Cómo hacemos para validar empresas? En China hay como Cámara de Comercio acá en Colombia, una empresa específica que se maneja para la validación de empresas. Se da la posibilidad de que nosotros podamos confirmar directamente por estar legalmente constituidos en Hong Kong, en China, ingresar directamente para confirmar qué empresas están en lista negra. ¿Qué es estar en lista negra? Puede que sí se estén constituidas, pero puede que estén a punto de estar en bancarrota o que no manejen productos, que les hayan puesto multas en los que venden cierto producto, que no tienen la autorización para vender esos productos o que no lo realizan. Entonces, el que no sean expertos en eso, en China toda la legalización, puede que esa empresa esté en lista negra. Entonces, eso hace que sí, de cierto modo, esté vendiendo esos productos, pero está en un proceso en el que puede que le pongan multas, la cierren o que esté casi en bancarrota. Son cosas que le llaman allá lista negra. Entonces, la validación que nosotros hacemos allá directamente con el agente encargado de eso es precisamente verificar esa área. Pasamos a la verificación de productos y garantía de calidad. Cuando nosotros ya somos exportadores directamente y queremos verificar varias opciones, nosotros lo que hacemos es toda la parte de verificación, tanto cotizaciones como verificación del producto, si ya se hizo el pedido, si ya está directamente con el proveedor, que ya se hizo la negociación, poder ir verificar la empresa, verificar lo que le acaba de decir en cuanto a toda la legalidad, también ir verificar directamente a la provincia, a la ciudad, en la empresa, el producto, la calidad, cómo está el proceso, digamos, en cuanto al tamaño, todas las especificaciones del producto específicamente, también poder verificar la cantidad, ¿sí? La referencia, si es un producto tecnológico, la referencia, verificar que eso es lo que están empacando, cómo es el empaque de ese producto, ir y estar pendiente de que realmente ese proveedor, esa fábrica está empacando correctamente el producto para que precisamente se eviten inconvenientes que en el transporte, bien sea en barco o en avión, lleguen esos productos en mal estado. Entonces, poder tener como esa garantía en cuanto a ese proceso de empaque, la calidad directamente. Cuando no somos empresa que no hemos importado nunca, entonces primero para hacer cotizaciones, verificar
¿qué recomendación directamente hacemos? Tener muy en cuenta qué es lo que queremos importar. Tener claro, haber cotizado, haber mirado. Hay muchas páginas que dan las opciones de verificar productos. A la hora de hacer la cotización, ustedes nos indican, mira, quiero cotizar X computador o quiero cotizar este producto, no sé, de tapabocas o productos ya más grandes, dependiendo de lo que queramos cotizar o verificar. Ya de lo cotizado, ya he mirado a varias empresas, ya han enviado cotizaciones, entonces quiero verificar eso. Nosotros hacemos allá en China absolutamente todo, desde hacer la cotización directamente a varias empresas en las provincias directamente o a las fábricas, como de verificar que esa cotización, si ya usted la realizó, confirmar que sea correcta, confirmar que realmente sea lo que le están diciendo ahí, verificar la garantía, darle las opciones, mira, este producto, según la garantía, estas son las opciones de los valores, estos son como las opciones que dan las diferentes empresas para que se haga la importación correcta. Se le da asesoría, mira, le recomendamos esto y esto por X o Y motivo, de todo lo que se maneja directamente en China. Entonces, tener muy en cuenta todo ese proceso en cuanto a los productos. ¿Qué queremos cambiar de proveedor? Ok, se hace cotizaciones de acuerdo al producto que usted está manejando, que envíe toda la información, la referencia, todo como lo ha venido manejando, que otras opciones hay, que otros proveedores, que otras opciones hay que me den mejores garantías, que me mejores costos, de acuerdo a eso, y se hace toda la verificación para que ustedes pues lo miren. El pago a proveedores es el trámite de documentación, lo que hablaba Diana y Cristina. Nosotros no somos expertos en todo el proceso directo cuando ya llega la mercancía a X país, porque manejamos a países de Latinoamérica a nivel mundial, pero hacemos asesorías, digamos, en cuanto al proceso de aduana y demás, pero no somos expertos. Por eso es tan importante y por eso se hizo la alianza, en que podamos tener contacto con asesores de comercio exterior que tengan toda la información para que precisamente es nuestra empresa, es nuestro negocio, realmente estemos al tanto. Si tenemos un agente de aduanas que nos está apoyando, también tener el conocimiento de esa información por si en algún momento ese agente de aduanas no contesta por X o Y motivo, que nos pasó con una empresa que no pasó, no tenía el celular y tuvieron muchísimos inconvenientes a la hora de ingresar el producto. En Colombia hay muchísimas normativas, entonces es muy importante precisamente estar al tanto de todas esas normativas y cada año van cambiando, estar actualizado en cuanto a eso. El pago a proveedores apoyamos en que no paguen directamente de pronto al proveedor porque en el banco pues cambia del peso a dólar y después a yuan y se incrementan los valores, se haría directamente a la empresa, como está legalmente constituida, se hace el cambio de moneda y se hace el pago al proveedor, sale muchas veces mucho más económico en cuanto a eso. Entonces todo el apoyo directo, los trámites y la papelería que piden en China, qué documentación piden, cuáles son los papeles que se deben tener, que el proveedor entregue la papelería, las facturas al día para garantías, todo eso, la papelería, todo eso se hace directamente con el agente directo o el agente que le corresponda de la empresa, el que lo va a apoyar. La logística y transporte, hacemos toda la asesoría en cuanto al proceso dependiendo del producto. Es verdad que por barco es mucho más económico el producto que por avión, pero eso depende del producto, depende de muchísimas circunstancias, entonces lo asesoramos, le indicamos, depende qué tan urgente necesita el producto, depende el tiempo como tal en que se va a manejar, depende los días, las festividades en China, por ejemplo, ahorita saben que ahorita en febrero es fin de año para China, entonces hay ciertas restricciones, ciertas cosas que debemos tener en cuenta, o si queremos el producto para la época de Navidad, empezar a hacer trámites con mínimo 6 meses de anterioridad, porque son varios los procesos que se manejan. Hay muchísimas variables, depende del producto, depende de eso. Entonces, con base a eso, todo eso lo asesoramos. La logística y transporte desde la fábrica, como les indiqué, que realmente todos los productos vayan bien, en óptimas condiciones, que lleguen directamente al puerto o si van a llegar al aeropuerto, al avión, que sea toda esa logística para que el producto sea lo más viable y que llegue al país correspondiente en óptimas condiciones. Dentro de esa parte también, en cuanto a la parte de logística de la mercancía, no sé si conocen algo que se llama consolidación. Entonces, cuando nosotros queremos traer varios productos que son diferentes, entonces para que en el barco nos piden, por ejemplo, una cierta cantidad, que es un VPN, entonces de acuerdo a eso, de acuerdo como a lo que nos pide
la medida mínima en el barco, en metro cúbico, que es el CBN. Entonces, de acuerdo a eso, también los asesoramos. Debe tener cierta cantidad para que el valor sea óptimo para usted cuando lo venda directamente en Colombia, o si van a hacer varios productos, entonces se hace una consolidación donde el proveedor envía directamente a la empresa que manejamos en Hong Kong o China esos productos y se hace un reempaque. ¿Para qué? Uno, para poder tener pues obviamente el control del producto. Dos, para que no se gaste el espacio. Entonces cajas pequeñas, varias cajas hacen que se ocupe más espacio y se pase de esa medida. Entonces se consolidan los productos con base a un empaquetado correcto que realmente cubra un espacio, se maximice o sea un óptimo. La optimización de que al ingresar directamente al barco pues sea ideal y que se pague menos o que no se pague más de lo correspondiente. Y pues adicional dentro de eso manejamos todo el proceso de acompañamiento directo. Hay muchas empresas que desean directamente, yo quiero ir a las ferias que se realizan en China y quiero ir y mirar, quiero ir y verificar directamente. También la empresa tiene todo ese acompañamiento directamente, la gente correspondiente de la empresa, bien sea en China o en Hong Kong, que son las dos áreas donde se pueden manejar. El acompañamiento directamente a las ferias, todo el proceso de los hoteles, el transporte, el traductor inglés-chino o español-chino, que sea como el proceso, el acompañamiento a los diferentes mercados, el acompañamiento directamente a la provincia o la ciudad específica, dependiendo del producto que usted desea. Entonces también todo ese proceso y la asesoría en toda la parte de la negociación, porque muchas veces, pues, red extranjero, pues las fábricas o las empresas, pues, a veces no dan los precios, sino que buscan que aumente. Entonces, por esa asesoría y esa negociación para que sean óptimas condiciones. Ese proceso principal es lo que hace directamente la agencia o la empresa de importación-exportación. Proceso principal. Ya no sé qué inquietudes, preguntas. En esta parte, digamos que por parte de nosotros sí es recomendarles a las empresas importadoras de que el hecho de evaluar que el proveedor esté constituido en origen es una muy buena práctica que tienen que empezar a implementar. Hace unos años la administración empezó a exigirle a muchos importadores en su proceso de nacionalización que necesitaba que enviara los documentos de creación y de constitución de sus proveedores en el exterior. Entonces, muchas veces nosotros, digamos que como ese filtro no se hace, lo que entra a generar es que nunca se pide y como nunca nos lo pidieron acá en Colombia, pues nunca lo tuvimos y cuando lo solicitamos no existe. Entonces, eso dejó a varios importadores en una situación bien incómoda porque ya tuvieron que empezar a mirar otras opciones como voy a reembarcar, me va a tocar exportar esa mercancía, me va a tocar abandonarla. Digamos que las decisiones son un poco más difíciles porque nunca pensaste que un funcionario de la DIAN te lo iba a pedir, porque nunca había pasado. Y esos casos empezaron a sonar muchísimo hace como unos 5 o 6 años hacia atrás, en donde algunos importadores puntuales se lo solicitaban. Entonces, importantísimo que ustedes como empresa empiecen a evaluar sus proveedores, empiecen a exigirles sus documentos como buenas prácticas, en el caso de que si algún día se los llegan a solicitar, nos digan como, no, yo tengo certeza que él sí está bien constituido, entonces con eso solamente es pedir la actualización, porque si funciona algo similar como Cámara de Comercio, pues tendrá una vigencia de 3 meses, 6 meses, lo que haya estipulado cada uno de los gobiernos, pero ya tú tienes certeza de que la empresa sí existe. Entonces, para que lo tengan ahí. El tema de los costos, por ahí nos pregunta Julio, sí, digamos que al final de la sesión, digamos que las personas que estén interesadas en obtener una cotización, en obtener información para poder hacer las validaciones, nos lo hacen saber y nosotros con todo el gusto del mundo hacemos la canalización de la información para que ustedes puedan tener esas cotizaciones y empezar a evaluar, pues, digamos que la aplicación de esos estudios. ¿Listo, Julio? Entonces, en esta parte, ya como para dar cierre a nuestro webinar, queremos hablar sobre los cambios regulatorios que los importadores deben empezar a tener en su radar. Yo creo que esto es lo más sonado que hemos tenido desde el año pasado que nos emitieron el decreto 659 del 2024 y es los cambios que vamos a tener por el nuevo estatuto aduanero.
o la modificación del estatuto aduanero. Entonces nosotros, y digamos que acá queremos mostrarle, estamos acostumbrados a ya un proceso de comercio exterior que venimos manejando hace más de 20 años y este va a tener un cambio bien relevante. Entonces, ¿cómo funciona un proceso de comercio exterior en este momento? Nos despachan la mercancía del país de origen que tengamos, tenemos que hacer una presentación de declaraciones anticipadas para algunas mercancías que tienen la obligatoriedad, o si tú como importador lo quieres hacer, haces unas anticipadas voluntarias y digamos que sin ningún inconveniente. Luego, eso lo haces con 5 días antes del arribo de la carga. Cuando arriba la carga, las empresas transportadoras hacen todo el tema de su trámite, informe de descarga, inconsistencias para subir la información al sistema informático de la DIAN. Luego de eso te da la oportunidad de que tú puedas realizar una inspección previa en el caso de que quieras validar mínimas, que quieras tomar de pronto algún tipo de muestra, que quieras hacer conteo, digamos que todas las verificaciones que tú necesites para poder presentar la declaración de importación. Una vez tengamos inspección previa, ya sea con novedad o sin novedad, podemos proceder a la presentación de la declaración de importación inicial o a la actualización de esa anticipada que hicimos 5 días antes de que arribara la carga. Actualizamos o presentamos la declaración, nos vamos a pago de impuestos, damos selectividad, miramos si nos sale físico, documental o automático. Si sale físico o documental, nos vamos a control simultáneo y luego ya tenemos nuestras declaraciones con levante para poder hacer, digamos que todo el tema de la disposición del producto para territorio aduanero nacional. ¿Qué cambia? Y esto es como uno de los casos más importantes, y es con la entrada en vigencia del decreto 659 del 2024, se busca que todas las declaraciones de importación se presenten de manera anticipada, obligatoriamente. Hay unas excepciones como el tema del tráfico postal, de pronto la importación de energía, la importación de petróleo, pero de resto, todas las declaraciones se van a presentar anticipadas obligatorias, independientemente si eres un OEA, si eres un UTS, o sea, no van a haber esas excepciones a ese tipo de usuarios aduaneros tampoco. ¿Qué cambia? Y es que acá ya no vamos a hablar en términos de días, vamos a empezar a hablar en términos de horas y en términos de minutos. La norma dice que la declaración de importación la tienes que presentar 48 horas antes de que arribe la mercancía, y eso lo vamos a saber a través pues, del informe de inconsistencias que va a presentar la empresa transportadora. Entonces, de ahí que tengamos 48 horas, si son 39 horas y 59 minutos, ya la presenté fuera de los tiempos. ¿Qué pasa si la presentamos de manera extemporánea? Entonces, de manera extemporánea significa que vamos a estar sujetos a una sanción que va a ser del 1% del valor FOB sin que ese valor supere el tema de las 300 VTs. Entonces, esto empieza a tener un cambio bien relevante porque la única condición que nos dan para poder quedar dentro de esas 48 horas es que por temas de navegabilidad o de aeronavegabilidad, la empresa de transporte nos haya reportado, digamos que un adelanto en la motonave o en la aeronave que genere un impacto en la hora del arribo que pueda llegar a implicar un tema de sanciones. ¿Qué queremos, digamos, que señalarles acá? Y es que esos trámites o esa declaración de importación anticipada se va a dar tanto para lo que llegue a los puertos como para lo que llegue a la zona franca, solamente que para la zona franca va a ser una declaración de ingreso. Esa declaración de ingreso también se tiene que reportar de manera anticipada, lo cual no pasa en este momento. No existe una plantilla de qué nos va a pedir la declaración de ingreso, que es la de la zona franca, pero lo que sí dicen muchos expertos es que va a ser muy parecida a la declaración de importación y de hecho va a tener más información, puede llegar a tener más información. ¿Qué tenemos que tener presente para presentar ambas declaraciones, ya sea la de importación y la de ingreso? Y es que debemos contar con todos los documentos soportes de la operación, es decir, que si nuestra carga está sujeta a temas de registros, licencias de importación, ya tenemos que tenerlo en el momento en que estemos haciendo la presentación. Una vez arribe la carga, si la mercancía, digamos, viene por aéreo, viene por marítimo, vamos a tener 2 o 5 días hábiles para hacer la actualización. Esa actualización dice la autoridad aduanera que vamos a poder actualizar todas las casillas de la declaración de importación o de la declaración de ingreso al momento de hacer la actualización. Eso significa que entre esos 2 y 5 días tenemos que realizar la inspección previa para poder validar que la información que estamos consignando pues sea real. ¿Cuál es el dilema acá? Y es, yo puedo tener una inspección previa de 2 horas, pero también puedo tener una inspección previa que me dure 2 días porque tengo que tomarle seriales a 3.000 máquinas. Entonces, ahí es donde
muchas empresas entran a tener el dilema de qué pasa si no me alcanzan esos 2 o 5 días hábiles para poder hacer la actualización. Y es que la norma dice que si tú no lo haces dentro de ese periodo, tu mercancía queda en abandono. Entonces ya nos están hablando en abandono desde el momento en que está arribando la mercancía. Usualmente, actualmente en los procesos de nacionalización de mercancías que nos llegan a los puertos o aeropuertos, nos dan 30 días de almacenamiento, que son durante los que podemos hacer el proceso de nacionalización, prorrogables por otros 30 días, y ahí ya empieza a sonar la figura de abandono. Pero en este momento el abandono empieza a sonar en 2 a 5 días hábiles. Entonces eso es algo que es importante que los importadores empiecen a tener muy presente, a pesar de que cabe destacar que todavía no ha entrado en vigencia, porque la DIAN tiene que cumplir con unos requisitos previos para que esto empiece a funcionar. Requisitos como tener un sistema informático, ya siglo XXI, que fue por allá empezado a implementar en los años 2000, necesita empezar a tener un cambio y una actualización real que todavía no ha sido notificado por la autoridad aduanera. Y más allá de tener un sistema informático, ellos tienen que capacitar a los diferentes actores para que sepan cómo manejar ese sistema. Entonces, eso es algo que se ha venido prorrogando, se supone que empezaba este año, mediados de año, pero todavía no se ha socializado que ya el sistema esté. Eso nos da como un poquito de tranquilidad en el sentido de que no va a empezar a implementarse ya, pero también nos debe generar un poco de angustia de va a llegar el momento en donde esto va a empezar a funcionar. A pesar de que sabemos que en la resolución y en el decreto anterior se buscaba, digamos, que alcanzar este tipo de objetivos, pues nunca entró en vigencia, no significa que bajo el 1165 pues no podamos tener esa posibilidad de que lo implementen. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación para las empresas? Y es, empecemos a mirar cómo funcionan las anticipadas. En este instante funcionan las de anticipadas voluntarias, entonces empecemos a mirar cómo funciona, qué necesito para hacer la implementación, qué tengo que pedirle a mi proveedor, qué me va a pedir mi agencia de aduanas, la empresa transportadora me cumple con la entrega de los documentos como el tema de la certificación de fletes y el documento de transporte, cómo necesito organizarme al interior de mi organización para poder tener la información, eso me genera algún tipo de costo adicional. Entonces, actualmente la presentación de las anticipadas en muchas de las agencias de aduanas genera un costo adicional porque hay una anticipación en la ejecución de un servicio. Entonces, es importante que empecemos a evaluar eso. Bueno, entonces vamos con el tema de tenemos que actualizar la declaración anticipada, 2 días hábiles si es aéreo, 5 días hábiles si es marítimo, y después de eso ya no vamos a tener un pago de impuestos, vamos a tener es algo como una selectividad. En esa selectividad vamos a tener 4 resultados, nos van a autorizar el pago, o nos vamos para inspección documental, o nos vamos para inspección física, o para levante. En el caso de tener inspección física o documental, tenemos que trasladarnos con un funcionario de la autoridad aduanera para que, ya sea que nos rechace, nos suspenda para poder corregirlo, legalizarlo y de esa manera poder tener la autorización de pago de las declaraciones de importación. Ya cuando tú tienes la autorización de pago, tienes 2 opciones para hacerlo. Entonces, puedes hacer el pago de los impuestos o puedes hacer el traslado a un depósito o a una zona franca. Acá entra un dilema grandísimo y es que muchas empresas empiezan a pensar cuál va a ser el funcionamiento de los depósitos sabiendo que yo tengo que hacer todo esto en el lugar de arribo. Si yo ya tengo mi autorización de pago, ¿para qué voy a trasladar la mercancía a un depósito? ¿Para generarme costos adicionales? O más bien tengo autorización, pago y hago traslado para que se llegue la mercancía a mis instalaciones. Que entra a tener ahí como el asterisco y es, hay muchas empresas que trasladan las mercancías a los depósitos por estrategias en temas de almacenamiento, porque no tengo, digamos que de pronto el espacio suficiente en mi bodega, entonces más bien lo traslado a un depósito. Sería una de las razones por la cual se pueda realizar, pero hay que entrar a mirar si el resto de empresas verían viable pues hacer un traslado a depósito, si ya pueden tener levante para hacer el traslado a sus instalaciones directamente. Acá queremos como resaltar otro riesgo y otro momento en donde también empieza a sonar el tema del abandono legal y es, ¿qué pasa si yo no presenté mi anticipada porque no la presenté? O sea, razones 1000, pero no la presenté. Entonces, si eso no llega a suceder y yo presento una declaración inicial y le doy selectividad y me sale con levante y bueno, yo hice todo el proceso, pagué los impuestos y demás,
pero al no haber incluido la sanción por no haber presentado esa declaración, que es el 1% del valor FOB, que no puede ser superior a las 300 VTs, esa declaración no causa efecto. Por lo tanto, esa mercancía queda en curso de aprehensión. Entonces, es un cambio bien importante que se viene porque cambia el modelo de cómo veníamos manejando los procesos de importación y nosotros vimos la necesidad de comentarles porque esto ha sido un boom en términos de aduanas porque el decreto va a impactar muchos modelos de negocio. Entonces, acá algo que mencionaba Cristina en su momento era el tema del tráfico postal y es mi solución. Entonces ya, si esto es lo que va a pasar con ordinaria, entonces empecemos a traer por tráfico postal, porque el tráfico postal está excluido del tema del anticipado obligatorio. ¿Qué sucede? Y es que a los tráficos postales les aplican los cambios de disposición. Y esos cambios de disposición usualmente son porque no estás cumpliendo dentro de los requisitos que se crearon para esa modalidad y te dicen como no señor, entonces usted trajo eso por courier, pero usted me tiene que hacer, es un proceso de importación formal, automáticamente te ganaste la sanción. Porque la norma no tiene en este momento salvedades que diga como, no, es que si usted tiene tráfico postal, entonces le voy a excluir la normatividad porque usted no la presentó porque pues no estaba obligado al inicio. Así no funciona en este instante, salvo que tengamos salvedades por parte de la autoridad de la resolución que ellos entren a emitir para dar la claridad, pero entonces es necesario que también empecemos a evaluar ese tipo de régimen y si lo utilizamos en nuestros modelos de negocio. Entonces, ¿qué queremos desde World Trade Vision en esta parte? Y es importante que como equipo de trabajo estemos actualizados de estos impactos normativos que nos empiezan a generar, que empecemos a capacitar a nuestros equipos de comercio exterior internos, a la persona que se encarga de este proceso, porque ellos a la larga son los que van a liderar el cumplimiento en conjunto con la autoridad aduanera. Entonces, en el caso de que igual tengan inquietudes específicas en el proceso y demás, estamos nosotros que podemos brindarles asesorías en comercio exterior específicas, de pronto en temáticas que ustedes digan, como es que en esta parte no sé cómo la voy a aplicar a mi organización. Ustedes nos consultan y nosotros podemos entrar a evaluar cuál es la mejor manera o las diferentes opciones que ustedes tienen para hacer la implementación. Otros cambios que también han empezado a tener, digamos que un gran sonido en la parte de aduanas, es el tema de la digitalización de la declaración andina del valor. Venimos trabajando como desde el 2003 con una declaración andina del valor de manera manual. Siempre ha venido siendo de esa manera. Tengamos presente que la declaración andina de valor le aplica a aquellas operaciones de importación que el valor FOB supere los $5,000. Entonces, siempre ha sido manual. Y a partir del año pasado, de noviembre, empezamos a ver la implementación a través de la transmisión de sistemas electrónicos de la autoridad aduanera. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que las agencias de aduanas deban tener información de los proveedores, tipos de negociación, si existen algún tipo de condiciones especiales, y eso también implica en la organización de las empresas, porque hay muchos aspectos que no se tienen, digamos, que en cuenta para hacer el diligenciamiento. Y que ya con esta exigencia que se debe hacer transmisión por parte de los sistemas, es necesario tener esas evidencias y esos soportes. Entonces, para las empresas que de pronto solo tienen uno o dos proveedores y las negociaciones son las mismas, digamos que es una actualización al inicio y ya con eso queda notificada la agencia de aduanas hasta que haya un cambio en el proceso de negociación. Diferente para aquellos empresarios que manejan diversas líneas de negocio y con cada línea de negocio manejan uno o dos o tres proveedores porque aumenta la cantidad de documentación que tienen que empezar a tener para transmitirle a las agencias de aduanas para dar cumplimiento a esta normativa. Y algo, pues esta es como la parte ambiental que siempre, digamos que con el paso de los años y con lo que nosotros estamos viendo del impacto que también se tiene, pues empieza a generar que las entidades de control empiecen a darle más énfasis al cumplimiento y generan esa responsabilidad extendida a los productores en donde entran los importadores y es hacerlos responsables por los residuos que en algún momento se van a generar o por los impactos a la salud que eso genera. Entonces acá podemos relacionar aspectos como el tema de la resolución de envases y empaques, que son sistemas de recolección para productos que estén hechos en, los envases o los empaques estén hechos en papel, cartón,
plástico, vidrio y metal, o sea, casi todos los productos están hechos en ese tipo de materiales. Entonces, lo que genera es que las empresas tengan que tener un sistema para darle una correcta disposición a esos residuos de envases y empaques. ¿Qué nos damos cuenta? Y es que esta resolución viene desde el 2018, que cuando fue emitida, pero hay muchas empresas que desconocen que están sujetas al cumplimiento. Hasta el momento lo que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no ha empezado a hacer como su campaña de socialización, pero cuando lo haga, pues va a generarle requerimiento a muchas empresas porque como le aplica un importador, le puede aplicar a una farmacia, le puede aplicar a una panadería por utilizar ese tipo de envases y empaques. Por otra parte, tenemos la recolección ahora sí de productos. Hay productos como lo son las llantas, el tema de las baterías de plomo ácido, los aparatos eléctricos y electrónicos. Y estos productos ya deben contar con sistemas de recolección. Lo que está haciendo la autoridad es que está generando como una interoperabilidad también con la autoridad aduanera con el fin de que se vuelva un requisito, una exigencia en el proceso de importación y que si tú no tienes un certificado de estar en un sistema individual o estar en un sistema colectivo, puede generarte retrasos en el proceso de aduana. Y finalmente quisimos entrar a relacionar temas de productos con mercurio añadido. Entonces, ¿qué es lo destacable en esta normatividad? Y es que acá nos relaciona subpartidas arancelarias. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Y es como, no, mis productos, a pesar de que están en esa subpartida, no tienen mercurio añadido. Eso no significa que tenga que dar continuidad con mi proceso de aduanas, significa que tengo que tener un trámite en donde yo le demuestre a la entidad que efectivamente mi producto, por estar dentro de esa subpartida arancelaria, no tiene mercurio añadido y ahí sí doy continuidad. Entonces, ¿qué genera eso? Tiempos y costos. Si yo evidencié que mi partida arancelaria preciso tenía que cumplir con ese requisito ya cuando tenía la mercancía acá en Colombia. Entonces, nosotros esperamos realmente que toda la información que les socializamos el día de hoy haya ayudado y haya contribuido a los diferentes procesos que ustedes pues han venido manejando en cada una de sus organizaciones, a las personas que quieren empezar un proceso de importación o un proceso de exportación, también empezar a darse cuenta que es mucho más allá que comprar mercancía y que existen o existimos aliados tanto en origen como en destino, que lo que buscamos es que a través de nuestra experiencia y conocimiento podamos brindarles un acompañamiento para que esos procesos no se vuelvan tan traumáticos como puede pasarle a algunas personas que inician diciendo como no, yo me traje la máquina para hacer todo el tema de spa y cuando llegué acá a Colombia no sabía que tenía una restricción administrativa y entonces me aprendieron mi mercancía. Entonces, ¿qué queremos? Que no sea traumático y que no les genere unos costos adicionales y que a la larga es pérdida pues, de capital que ustedes disponen sino más bien que puedan ir como acompañaditos con dos aliados grandes que les van a permitir facilitarles diferentes procesos y obviamente a la larga nuestra misión es que ustedes sean, digamos, que se queden con ese conocimiento de necesito hacer esto por tal razón. No solamente porque sí, sino porque la norma me lo exige, porque origen me lo pide, porque destino funciona de esta manera. Entonces nos gustaría saber si tenemos alguna inquietud, ya sea para Wave Import o para nosotros en World Trade Vision. Entonces quedamos súper atentas. No sé si de pronto Jasmine o Cristina quieran agregar algo. Hay una pregunta, Diana. Sí, Luis Alejandra Ríos nos dice que si por favor podemos confirmar qué manejo se le debe dar a los productos que incluyen baterías, qué recomendaciones nos pueden dar, que debemos tener en cuenta para el embarque y la nacionalización. Sí, ok, Luisa, digamos que ahí es importante entrar a determinar pues qué tipo de baterías manejan tus productos, porque si las baterías son de esas baterías recargables, digamos que estaría más sujeto como al tema de sistemas de recolección, aparatos eléctricos y electrónicos, pero si tus baterías son de las de zinc, las de cadmio, estarías enlazada o obligada a cumplir con reglamento técnico de pilas. Ahí adicionalmente para el tema del embarque sería importante tener en cuenta el tema de los IMO. En algunos países y algunas navieras lo consideran mercancía peligrosa, entonces a veces se necesita un requisito adicional por parte del proveedor en China para que puedan embarcar esa mercancía.
No todas las navieras, no todas las aerolíneas exigen ese IMO, que es el documento que tendrías que tener, pero si te parece, no sé si ya diligenciaste el formulario de asistencia. Una vez finalicemos acá la charla, nos contactamos contigo y revisamos como esos detalles, qué tipo de producto, cuáles son las baterías, y te damos como algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta. Yo creo que una de las preguntas que usualmente nos llegan para la validación de las empresas en origen es si yo quiero como empresa hacer esa validación solito, o sea, sin tener que tener un intermediario, ¿lo podría hacer? Sin tener que generarme costos adicionales, porque muchas veces es lo que nosotros nos podemos preguntar de, si yo tengo un link y usted me dice que en ese link yo puedo encontrar todo, yo lo puedo hacer y con eso hago mis validaciones internas. Entonces, sí, son esas preguntas usuales que recibimos, Jasmine, para que nos colabores con esa respuesta mientras van diligenciando el formulario. Vale, listo. Sí, tienen que entrar directamente a un registro chino o página china y verificar. Lo pueden hacer desde el país. Están como los contactos para validar las empresas. Si no se puede, porque, y digamos, ahí da como la información que no se puede validar. El que, digamos, si la empresa aparentemente está bien, si ya realmente al poco tiempo va a estar en bancarrota, cosas así. Hay muchas cosas que no se pueden verificar porque pues no está legalmente constituido allá. Entonces se puede verificar, pero hay cosas internamente que no se puede validar, digamos, los contactos directos de la empresa, saber si realmente en qué provincia o qué ciudad está. Hay cosas específicas que China prohíbe muchísimo porque pues como conocemos, China es un país que dentro de eso es bastante estricto en cuanto a la comunicación y hay cosas que son muy restringidas, pero sí lo puede hacer dependiendo de la página correspondiente. Hay varios dependiendo del producto. Entonces hay opciones que se pueden generar si tiene directamente desde la empresa legalmente constituido y puede ingresar a la página que les notifica, pero debe estar constituido como empresa en el país. De igual manera, queremos agradecerles a todos los asistentes pues, por el tiempo que nos regalaron. Esperamos que la información haya sido de utilidad para todas sus compañías y para ustedes de manera personal. Agradecerle a Jasmine y a Wave por permitirnos este espacio para compartir con nuestros clientes. Quedamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Ya muchos de ustedes tienen nuestros números de contacto y si no, pues aquí se los compartimos para que puedan contactarse, ya sea con Diana o con Cristina, quien les habla, para más información de Wave o de World Trade New Issue. Listo, muchísimas gracias, Ana Cristina, por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan un buen día. Hasta luego.